Y bueno, si podéis ir conmigo ahora al libro de Efesios. El libro de Efesios son solo 4 versículos que quiero leer en el día de hoy, 5 versículos, perdón, que quiero leer en el día de hoy. Llevamos ya unos cuantos meses con esta serie y es importante estos versículos que llegamos ahora, tanto que el apóstol Pablo los empieza diciendo: esto pues digo y requiero, dice el versículo 17, lo tenéis ahí también en la pantalla, Efesios 4, 17 al 21, vamos a leer la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos al Señor en oración, vamos a orar. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, juez de vivos y muertos, Dios de santidad y pureza, y Dios también Salvador. Venimos delante de ti no en el nombre de ninguno de nosotros ni en el nombre de esta iglesia, sino que venimos delante de ti en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Y pedimos, Padre, que en el día de hoy tú nos ayudes a entender tu palabra. Nos abras las mentes y podamos escuchar tu voz. No escuchar la voz de un hombre, sino escuchar tu propia voz. Y Padre, que tú nos guíes a toda la verdad que está en Jesús. Padre, no solamente pedimos por nosotros, sino por todos aquellos que alrededor de todo el mundo en el día de hoy estarán escuchando tu palabra. También por todos aquellos que se levantarán y predicarán tu palabra fielmente. Pedimos, Padre, que tu palabra lleve fruto y que tu palabra prospere. Y que tu palabra entre a nuestros corazones. Lo necesitamos tanto, Padre, que digamos: habla, Señor, porque tu siervo o tu sierva oye. Oh, Padre, háblanos a todos los que estamos aquí, a los que quizás están escuchando por internet. Oh, Padre, háblanos conforme a tu palabra y a través de ella. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Uno de los insectos más bonitos, más coloridos, más llamativos y elegantes, sin lugar a dudas, es la mariposa. Justo ayer por la mañana íbamos a dar un paseo como familia y vimos bastantes, y en especial una que se cruzó ahí por donde estaban andando Abigail y Elizabeth, una mariposa preciosa, blanca, muy elegante, pero con algunos colores. Pero como todos sabemos, las mariposas no nacen así. No nacen con todos estos colores llamativas y elegantes, por supuesto que no. Las mariposas nacen gusanos. Gusanos que quizás son bastante feos, quizás no les gusta a mucha gente, pero nacen así, nacen gusanos. Y entonces, después de un tiempo, sufren un cambio radical, una transformación que se llama, todos sabemos, la metamorfosis. Este cambio que hace que del gusano llegue a ser una mariposa. Y buscaba un poco ayer sobre la definición de la metamorfosis y la definían como una transformación que experimentan algunos animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino a sus funciones y a su modo de vida. No solamente afecta a su forma, sino a sus funciones y a su modo de vida. Y me gustó mucho esa definición. ¿Por qué me gustó? Porque hoy no vamos a hablar sobre la vida de las mariposas, no hemos venido a hablar de eso, sino sobre la vida del cristiano. Y esta definición que define el mundo sobre lo que es la metamorfosis, incluso se puede aplicar a el cristiano. ¿Por qué? Porque el que es verdaderamente cristiano ha sufrido una metamorfosis espiritual, una transformación, sí, una transformación. Y esto, como dice la definición, esta transformación que sufren aquellos que de verdad son cristianos, tiene que ver con
su forma, con sus funciones y con su modo de vida, con su forma, con la apariencia, con el exterior, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo hacemos las cosas, también con las funciones. Lo que hacemos cambia. Nuestras metas en la vida han cambiado, son transformadas y por supuesto también tiene que ver con el modo de vida. Nuestro modo de vida cambia radicalmente, es transformado, es una transformación que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Una vida transformada. Eso es lo que queremos hablar en el día de hoy, una vida transformada. Y eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído. Si Cristo de verdad te ha salvado de tus pecados, si Él te ha perdonado de tu maldad, si de verdad un día vas a ir al cielo, eso se va a notar en tu vida en el día de hoy. Se va a notar. Por supuesto, esta transformación en algunos es más brusca y suele pasar en algunos que son adultos, esa transformación es brusca. ¿Por qué? Porque han vivido toda su vida en el pecado y sin ninguna influencia para bien y de repente el Señor los salva y la transformación es más brusca, pero en otros la transformación es más gradual. Suele pasar en personas que se convierten habiendo nacido de una familia cristiana. La transformación es más gradual, pero va a haber transformación sea cual sea el caso. ¿Por qué? Porque ya no somos lo que éramos, ni somos lo que seríamos si Dios no nos hubiese salvado. Si de verdad eres salvo en tu vida, ha habido una transformación. Y Pablo tenía esto que enseñarle a los efesios. Tenía algo importante que era esto, que decirle. Y por eso en el versículo 17, lo leemos ahí, dice, esto pues digo y requiero. No solamente lo dice, sino lo dice y lo requiere. Esto es algo importante. Esa palabra requiero se podría traducir también como la palabra testifico. Esto os digo y os testifico. Y la palabra testificar en la Biblia es una palabra seria, es una palabra reverente. Pablo aquí se está poniendo realmente serio, realmente serio. La misma palabra testificar es la palabra que se utiliza para mártir. ¿Os suena esa palabra? Mártir son aquellos que eran matados por su fe, eran asesinados por su testimonio, eran aquellos que testificaban hasta la muerte. Y esa palabra utiliza Pablo aquí, esa misma palabra, la palabra mártir. Volvemos a ver en estos versículos la palabra andar. Dice ahí Pablo que ya no andéis como los otros gentiles. Y esa palabra andar habla de nuestro modo de vida. Y Pablo les quería hablar de que el modo de vida del cristiano importa, por supuesto que importa, y tiene que ser acorde a su fe. Y por eso utiliza esta palabra andar. Habla de nuestra vida, de lo que estamos haciendo. Y es que es importante que nos demos cuenta que al vivir no estamos pasivos, estamos andando. Nuestra vida es un andar. Hay gente que dice, no, yo me quedo en medio, mira, ni voy a la iglesia católica ni a la iglesia protestante, yo no me meto con nadie, yo ni hago una cosa, ni hago la otra, yo ni hago mucho bien, ni soy muy religioso, ni tampoco soy un depravado, inmoral, yo me quedo en medio. Mucha gente dice eso. Pero no se dan cuenta que al vivir de la manera en que vivamos estamos andando y solo hay dos caminos, uno que lleva a la gloria y otro que lleva a la destrucción, uno que es Cristo y otro que es el mismo pecado. En los 3 primeros capítulos que hemos estudiado ya del libro de Efesios se hablaba de la doctrina, de lo que creemos, de lo que ha hecho Cristo por nosotros. Se nos habla de cómo tenemos tantas bendiciones espirituales como cristianos, se nos habla de la gracia de Dios, que somos salvos no por obras, sino por la gracia, es un regalo de Dios. No es que yo hago lo mejor que puedo y entonces así un día Dios me aceptará en el cielo. No, es simplemente porque es un regalo que nos da Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Por la fe. La fe es el instrumento, el canal que recibe la salvación. Así es como recibimos la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que hemos visto, la doctrina de la salvación del Evangelio. Y con esta base, el apóstol Pablo ahora, con esa base dice, y ahora, porque sois salvos con la base de lo que Dios ya ha hecho por vosotros, entonces así es como tenéis que vivir. Y eso es lo que estamos viendo en el capítulo 4, 5 y 6. En el capítulo 4, versículo 1, de una manera positiva, entonces Pablo les dice, andad, vivid acorde a lo que habéis creído. Les dice, andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Eso es lo que le dice en el versículo 1. Pero aquí en el versículo 17 se lo dice también de otra manera. En vez de decirle andar así, les dice no andéis de esta manera. No andéis como los otros gentiles. No andéis como como andabais y vivíais antes. ¿Por qué? Porque vuestra vida ha sido transformada. Y hoy queremos ver dos cosas muy simples en cuanto a esta vida transformada. Si tú estás aquí y conoces al Señor como tu Señor y Salvador, conoces a Cristo como el que es el Rey de tu vida, el que te ha salvado, entonces tienes una vida transformada. Y esa vida transformada queremos ver dos cosas. La primera es que una vida transformada es una vida que abandona el pecado. Una vida transformada es una vida que abandona el pecado. Tú vas a abandonar el pecado. No vas a querer más estar en ese pecado. Una vida transformada por Cristo le dice adiós, le dice hasta luego a todas esas prácticas pecaminosas. Ahora, el abandonar el pecado se podría decir que tiene como tres posiciones, tres aspectos, tres elementos, tres marchas, como lo quieras ver. El primero de esos aspectos de abandonar el pecado es instantáneo. Cuando somos salvos, abandonamos el pecado, le damos la espalda al pecado, eso es el arrepentimiento, un giro de 180 grados. Ibas así y te arrepientes y ahora vas para allá. 180 grados, un giro completo, una vez para siempre. Le decimos adiós al pecado y ya no queremos practicar el pecado. La vida vieja, como cantamos en esa canción, he decidido seguir a Cristo, y la segunda o tercera estrofa dice, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y eso ocurre en el instante en que somos salvos. Pero hay otro aspecto de esto de abandonar el pecado que es progresivo. ¿Por qué? Porque el cristiano en su vida no practica ya el pecado como estilo de vida, pero sí que peca. El cristiano sí que puede caer en pecados aquí y allá, pero el cristiano se arrepiente de su pecado. Y esa es la diferencia. El cristiano se arrepiente. Cuando Dios le hace saber su pecado, el cristiano es llevado a sus rodillas a pedir perdón por el pecado que ha cometido. Y el cristiano va abandonando el pecado más y más, va mortificando su carne más y más, va acercándose a Cristo más y más. Ese sería el segundo aspecto de abandonar el pecado. Y el tercer aspecto es ya el final, el último, y también es instantáneo, porque aquel día que estemos ya en la gloria será el día que abandonemos el pecado definitivamente. Ya no tendremos que luchar contra el pecado, ya nunca más caeremos en el pecado, ya diremos adiós por completo, de manera definitiva al pecado. Eso pasará el día que o el Señor vuelva por nosotros o muramos y vayamos a la presencia de Dios. Pero una vida transformada es una vida que abandona el pecado. Y Pablo aquí nombra 3 pecados que hay que abandonar. 3 pecados que el cristiano debe abandonar. El primer pecado que quiero nombrar aquí es que el cristiano abandona el pecado de querer ser como los demás, de querer ser como el mundo, de querer ser como aquellos que nos rodean. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como la gente a vuestro alrededor, ya no andáis como ellos, ya no vivís como ellos. Hay que abandonar esas cosas. Si abandonas el pecado, significa que abandonas el seguir a la gente que te rodea, a aquellos que andan en pecado. Pablo les dice, no andéis como los gentiles, ¿por qué? Porque ya os he dicho que ya no sois gentiles. Eso es lo que vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que Pablo les decía, antes estabais sin esperanza, estabais lejos del pueblo de Dios, no erais pueblo de Dios y ahora ya sois pueblo de Dios. Ahora ya no sois extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos. Así que no andéis como los gentiles, no andéis como el mundo, porque ya no sois mundo. Estáis en el mundo, sí, pero no sois del mundo, nos dice Cristo. Eso Pablo ya lo había explicado. Pero es que es tan difícil. Vivimos en este mundo y es tan difícil y es casi natural para nuestra carne querer ser como aquellos que nos rodean. Lo vemos en los niños pequeños. Mamá, papá, es que todos lo hacen en el cole, es que todos lo hacen. Es que no quiero ser el bicho raro. Incluso decimos muchas veces, hay que seguir la moda, si esto es la moda, pues todo el mundo lo hace. Incluso mucha gente en el día de hoy dice, yo hago lo que diga la mayoría. Lo que diga la mayoría, eso es lo que hago. Gente mayor incluso te dirá eso. Si la mayoría cree que está bien, pues debe estar bien, ¿no? También, por supuesto, cuesta tanto
nadar contracorriente. Y ahora, por supuesto, el mundo es muy astuto cuando te dice esto y en cómo te lo vende, el mundo es muy astuto. Porque el mundo te viene y te dice, tú tienes que ser original, tú no tienes que copiar a nadie, tú tienes que ser original. Pero la forma de ser original para el mundo es hacer lo que los demás hacen. Eso es la forma de ser original. Y lo puedes ver con simplemente un ejemplo simple. Me acuerdo cuando yo era pequeño, tenía, no sé, 15 años por ahí, y 16, y yo quería tener la camiseta de mi jugador favorito del Real Madrid. Yo no quería una imitación, una copia, yo quería la original. Y así muchos chavales quieren la camiseta original de tu jugador favorito, de Messi o del que sea. No quieres una imitación. Pero cuando piensas un poco te das cuenta que la camiseta original de un equipo no es más que una imitación autorizada, pero una imitación más de la camiseta que lleva el jugador. Pero por supuesto una imitación que te cuesta 80-100 euros. El mundo es muy astuto, como te lo cuenta, te dice tienes que ser original, pero al final lo que quieren es que seas como los demás, que tú seas como el mundo. Y el cristiano no debe caer en esto. El cristiano es diferente. No es diferente por el mero hecho de soy diferente, hago cosas diferentes. No, somos diferentes porque somos como Cristo. Y Cristo era sin pecado. Así que nosotros queremos ser como Él. Y aunque caemos, queremos andar en sus pasos. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento también tenía este problema. Vivía solo en una generación que se apartó de Dios completamente. Y él lloraba delante de Dios y le decía, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y Dios le dijo una vez en Jeremías 15:19, él estaba más solo que la una, ahí en Israel. Y Dios le dijo, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es decir, tú no les imites a ellos te deberían imitar a ti. Y así debería ser que el mundo, deberías querer ser como nosotros cuando nos vea, y no que nosotros queramos ser como ellos. ¿Por qué? Porque los seguidores de Cristo son diferentes, porque viven para Cristo. Romanos 12, versículo 2, un versículo que quizá hayáis escuchado. Dice el apóstol Pablo, después de Romanos 11 capítulos de esa doctrina de la salvación y del Evangelio, llega a la práctica y les dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar, ¿qué significa? Significa tener la misma forma. Si yo me conformo con sacar un 6, pues es que me estoy asimilando que voy a sacar un 6 y ya está. Pero si yo me conformo con sacar un 8, es que estoy asimilando, estoy cogiendo la forma de sacar un 8. La palabra conformar significa la misma forma, hacerse a esa forma. Y Pablo les dice a los romanos, no os conforméis, no os hagáis a la misma forma que el mundo, que este siglo. Y luego dice, sino transformaos. No conformarse, hacerse a la misma forma, sino transformarse. Transformar es cambiar la forma. Transformaos ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformarse a ser más y más como Cristo. Los seguidores de Cristo somos diferentes. Somos la sal en medio de un mundo de platos insípidos. Somos la luz en medio de la oscuridad. Somos el trigo en medio de la cizaña. Somos los que entran por la puerta estrecha y andan por el camino estrecho en medio de un mundo que entra por la puerta ancha y anda por el camino espacioso. Somos ovejas obedientes en medio de un mundo de cabras salvajes. Somos siervos diligentes en medio de rebeldes insumisos. Somos la esposa de Cristo casta y pura en medio de mujeres inmorales y adúlteras. Somos constructores sabios, los cristianos, que edifican en la roca, en medio de holgazanes necios que construyen en la arena. Somos el árbol que da fruto en medio de millones de árboles secos. Así debería ser la vida del cristiano. Y todo esto es por la gracia de Dios, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. Así le decía el apóstol Pablo a los filipenses, debéis ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y todo esto, por supuesto, es por lo que hace Dios en nosotros, por la gracia de Dios. Así que no debemos imitar lo malo, sino lo bueno. No debemos querer ser como el mundo, sino imitar a Cristo, imitar lo bueno. Parecernos más a Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro ideal, Él es nuestro amo, nuestro Señor y Salvador.
Y al estudiar esto de qué cosas debemos imitar, me llevé una sorpresa ayer mientras lo estaba estudiando esto. ¿Por qué? Porque yo muchas veces pensaba de que los cristianos debemos solamente imitar a Cristo, porque cualquier otra persona que imitemos vamos a estar en problemas, solamente imitar a Cristo. Y al leer el Nuevo Testamento me di cuenta que el apóstol Pablo muchas veces utiliza, casi 8 o 9 veces en sus epístolas, dice que debemos imitar a Cristo, por supuesto, pero también a aquellos que siguen a Cristo. Dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, cuando estamos mirando a Cristo y apuntando a Cristo y queriendo ser como Él, nos vamos a encontrar que en ese mismo camino hay otras personas, hay otros hijos de Dios que también están en ese mismo camino. Y así Dios los pone ahí para que podamos, mirando a Cristo, por supuesto, también ver el ejemplo de esas personas e imitar esos ejemplos santos que Dios nos ha dado. Y así, por eso, el apóstol Pablo era capaz de decir, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dijo también, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dijo también el apóstol Pablo, acordaos de vuestros pastores e imitad su fe. Pero por supuesto, para imitar a Cristo, Dios pone en la vida de la mayoría de nosotros ejemplos de personas que debemos imitar. Así que no imitemos al mundo, sino imitemos a Cristo y a aquellos que siguen a Cristo en aquellas cosas que ellos están siguiéndole a Él. Así que abandona el pecado. Como cristiano, abandona el pecado de querer ser como los demás, de querer ser como este mundo. No imites al mundo. Imita a Cristo y a aquellos que de verdad siguen a Cristo. Pero también Pablo les habla de un segundo pecado que deben abandonar. Abandonar el pecado de hacer las cosas a tu manera, de hacer las cosas a mi manera, de hacer las cosas a nuestra manera. Dice el versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay gente que te vendrá, no, pero yo no, y quizá tú lo piensas ahora mismo, yo no imito al mundo, yo no tengo que hacer lo que hacen los otros, yo soy mi propio guía, yo me guío a mí mismo, yo no imito a los demás, yo dejo que mi corazón me guíe, yo dejo que mi razonamiento sea el que me guíe. Te lo has encontrado quizás, y también muchas veces nos lo encontramos en nuestro interior, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. No sé si muchos de vosotros recordaréis, habréis escuchado la canción tan famosa, popularizada por el cantante Frank Sinatra, la canción llamada A Mi Manera. Una canción con una melodía preciosa, pero con una letra muy triste, muy orgullosa, soberbia. Voy a leer unas frases de esta canción. Dice esta canción, en soberbia y en jactancia. Dice, el fin se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. Dice incluso, jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Dice también, hoy sé que firme fui y que afronté ser como era y así logré vivir a mi manera. Esto es como piensa el mundo. Esto es como vive el mundo, a su manera, cada uno a su manera. Como dice el libro de Jueces, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Como dice el libro de Proverbios, se apoyan en su propia prudencia. A mí me parece bien esto, yo lo hago a mi manera, cada persona lo hace a su manera, no te metas conmigo, yo no me meto contigo y ya está. Pero es que Dios ha establecido una manera y es o a su manera o no hay verdad ninguna, o no hay manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Y el mundo, en su orgullo y en su vanagloria y en su soberbia, este hombre podría decir, yo he vivido a mi manera, he vivido genial y todo bien y nada es importante, sino yo soy lo único importante, es lo que está diciendo. Y tenemos que darnos cuenta de la necedad, de la locura de hacer las cosas a nuestra manera. Dice ahí el apóstol Pablo, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad
de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es andar en la vanidad de su mente? ¿Qué es esta vanidad? Vanidad es una palabra que significa vacío, vapor, humo, algo que lo quieres coger y no puedes, algo que no existe, algo que se va. Y es basar tu vida en cómo ves tú las cosas, en tu propia imaginación, pero no darte cuenta que estás ciego espiritualmente. No darte cuenta que sin la palabra de Dios y sin Cristo estamos ciegos espiritualmente. No sabemos lo que es mejor para nosotros, pero Dios sí lo sabe. Vanidad habla de futilidad, habla de vacío, habla de algo falto de fundamento. Y así es como estamos cada uno de nosotros sin Cristo, estamos ciegos espiritualmente. Y esa ceguera espiritual es mucho peor que la ceguera física. Y la ceguera física es algo horrible, por supuesto, pero la ceguera espiritual es aún peor. El comentarista William Hendrickson dice: el ciego de los ojos, el que es ciego de la vista, al menos sabe y reconoce que está ciego, por supuesto. Ningún ciego de la vista te va a decir, no, yo veo perfectamente, porque no lo ve. Pero el que está ciego del corazón no lo reconoce. No lo reconoce. El ciego espiritual no lo reconoce. Él cree que ve perfectamente y que él se puede guiar por sí mismo y no sabe que está ciego espiritualmente. Y pensar que tu mente, que tu corazón puede ser una buena guía para tu vida es algo muy necio. Es algo, una locura muy grande. Lo contrario de esto es fiarse de Dios. Fiarse de Dios es justo lo contrario. Pero el hombre rechaza eso y ¿qué hace? Apoyarse en su propia prudencia. Dicen, sigue tu corazón. Se apoyan en su propia razón, hacen las cosas a su manera y eso es algo muy necio. Y esto por supuesto demuestra la ignorancia que hay, porque dice después, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Esto demuestra, si haces las cosas a tu manera, demuestra que no conoces a Dios. Esta palabra, esta frase, la vida de Dios, es la única vez en toda la Escritura que aparecen estas 4 palabras juntas, la vida de Dios. Y nos habla de que Dios es eterno, Él no tiene una vida como la nuestra. La vida de Dios es vida verdadera. Él es el dador de la vida, el que nos da la vida, el que resucitó a Cristo para que en Cristo podamos tener nueva vida, vida verdadera, vida en abundancia. A todos nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos ajenos de la vida de Dios. Y me parecía triste pensar que en el día de hoy mucha gente conoce la vida de otro montón de gente. Ahora con la televisión, mucha gente se dedica a conocer la vida de todos los famosos y te pueden decir toda la vida de todos y con quién se han casado y cuántas veces y con quién están y qué hacen y lo que no hacen, de los futbolistas, el nuevo peinado. Conocemos la vida de todo el mundo, la vida de la gente del pueblo. Cotilleamos con uno y con otro y sabemos la vida de todo el mundo. Sabemos la vida de nuestra familia, sabemos la vida de este, la vida de todo el mundo, pero desconocemos la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios, como dice ahí. Ajenos de la vida que Él es, la vida de sus atributos, de lo que Él hace, de lo que Él hizo en Cristo y de lo que Él quiere darte. Ajenos de la vida de Dios. Mucha gente le preguntas sobre su vida, sobre su salvación, sobre la Biblia y dicen, yo no sé. Esta palabra ignorancia que tenemos ahí, que dice por la ignorancia que en ellos hay, es la palabra en el griego original que se escribió la Biblia, es la palabra agnoia. Y quizá te suena a algo esa palabra, es la palabra agnóstico. Cuando alguien dice, yo soy agnóstico, ¿qué significa eso? Que no sabe, que puede ser que haya un Dios, pero ni lo sabe y prácticamente ni le importa. No es solamente agnosticismo, sino es también pasotismo. No le importa si hay algo o no. Y así muchas veces le preguntas a alguien y te dice eso. Pero esta ignorancia de la que habla la palabra de Dios no es una ignorancia inocente de pobrecito, no sabía nada de Dios. Es una ignorancia culpable. ¿Por qué? Es lo mismo que si vas a un juez y le dices, juez, es que yo no sabía que matar estaba mal. Yo he matado a esta persona, pero yo no lo sabía. Así que como yo no lo sabía, no me puedes juzgar. Pues de la misma manera, Dios se ha revelado a través de la creación. Cuando tú ves este mundo, sabes que hay un Dios. Los ateos no existen. Los ateos mismos saben que hay un Dios.
Cuando ves en tu mente que sabes que algo está mal y que algo está bien. Eso es prueba de que hay un Dios. Dios se revela en este mundo. Y ahí está ese conocimiento que Él te da. Pero también no solo eso, Dios se revela a ti a través de la palabra. Y tú que estás aquí, estás escuchando la Biblia, sabes que existe un Dios, sabes estas cosas sobre Dios, así que no tienes excusa. Nadie tiene excusa de esta ignorancia. Y no solamente ignorancia, sino que habla también de dureza. Dice ahí, por la dureza que en ellos hay. Y es que cuando intentamos hacer las cosas a nuestra manera, no solamente eso es algo necio, eso es una locura, no solamente eso, sino que también demostramos la ignorancia culpable y voluntaria, y al final nuestro corazón se empieza a endurecer. Se empieza a endurecer, se hace duro, más duro que la piedra. Así es como se hace nuestro corazón. Y entonces sí que no vas a tener ningún deseo de Dios, ningún deseo de buscar a Dios. Y conocemos a tantos que han dejado a Dios y su corazón se ha endurecido, duro. Y sabemos que solo el Evangelio puede romper ese corazón. Hay un proverbio, si me podéis acompañar por favor, a Proverbios 19, versículo 3. Hace muchos años un pastor vino a nuestra iglesia, a mi iglesia allí en Alicante, y predicó sobre este versículo. Y ese versículo se me ha quedado desde entonces. Y este versículo resume lo que estamos hablando. Gente que se entrega a hacer las cosas a su manera, a apoyarse en su propia prudencia, deja a Dios, abandona a Dios, lo deja a un lado y vive como ellos piensan que deben vivir, hacen lo que bien le parecen. Y eso es nada más, por supuesto, que insensatez y locura y necedad. Dice ahí Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino. El hombre va andando y la insensatez de intentar hacer las cosas a su manera tuerce su camino. Pero ¿qué es lo que pasa después? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino, es decir, ha abandonado a Dios, no quiere saber nada de Dios, pero ¿qué es lo que pasa después? Luego contra Jehová se irrita su corazón. Y no nos hemos cruzado con tanta gente que les pasa exactamente eso. No quieren saber nada de Dios, dejan a Dios a un lado, no me hables de Dios, yo soy agnóstico, yo no creo en Dios o no sé si hay Dios, yo no quiero que Dios sea el Señor de mi vida, yo no quiero que Dios me diga lo que tengo que hacer, lo dejo a un lado y se endurecen y después cuando viene cualquier calamidad, cualquier desastre, cualquier problema, ¿qué hacen? Culpar a Dios. Pero no decías que no creías en Dios, no, entonces sí que se acuerdan de Dios para irritarse con su corazón en contra de Dios. Tantas veces hemos visto este patrón. La insensatez del hombre tuerce su camino, se desvían, se apartan de Dios y luego ¿qué hacen? Contra Jehová se irrita su corazón. Amigo mío, ¿estás escuchando por internet o estás aquí? Debes arrepentirte de tu pecado. Debes abandonarlo, debes darte cuenta que hacer las cosas a tu manera es torcer el camino, es endurecerte en contra de Dios y estar en un lugar muy peligroso. No importa la edad que tengas, debes escuchar estas cosas. Porque vivir en el pecado te llevará a endurecerte más y más contra Dios y a estar en un grave peligro de muerte. Así que abandona este pecado. Y hay un tercer pecado que se nos nombra en Efesios. Si podéis, por favor, volver al libro de Efesios. Un tercer pecado, otro tercer paso, escalón más para abajo. No solamente abandonar el pecado de imitar a los demás, imitar al mundo, es querer ser como el mundo, abandonar el pecado de hacer las cosas a mi manera, estilo Frank Sinatra, sino el pecado, el último pecado que habla aquí Pablo, que tenemos que abandonar, es abandonar el pecado de entregarse a la lascivia. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Quizá hay algunas palabras aquí que no entendamos, palabras que no se utilizan mucho. La palabra lascivia significa llanamente excesos sexuales. En la versión del Reina Valera de 1909 se traduce como desvergüenza. También se puede traducir como fornicación. Esta palabra en el original griego en el que el Nuevo Testamento fue escrito
nos habla de algo sin restricciones, sin ataduras, sin frenos. Como en el Salmo 2, aquellos perversos le decían a Dios, quitemos las cuerdas, las ataduras que nos ha puesto Dios. La palabra avidez en el versículo significa simplemente avaricia. Y el pecado, y más este tipo de pecado, es adictivo y no te deja estar contento con lo que ya has hecho, quieres más, quieres ir rebelándote más y más contra Dios. Estas personas de las que Pablo habla habían endurecido el corazón hasta que dice ahí que pierden toda sensibilidad. Perder toda sensibilidad es como anestesiarte, anestesiar tu corazón. Es como si anestesias tu vida para que ya nada, tu conciencia no te moleste en ningún momento y puedas dedicarte al pecado en todo lo que haces. Estas personas han cauterizado sus conciencias para que no les molesten cuando pequen y puedan entregarse sin ataduras. Y Romanos nos dice que cuando esto pasa, no es solamente que ellos se entreguen al pecado, sino que Dios también lo que hace es abrir la mano y entregarlos. Si tú quieres entregarte al pecado, romper las ataduras, ir solo ahí, muchas veces Dios dice, vale. Tú intentas buscar la felicidad en toda esta inmoralidad, en toda esta desvergüenza, y en ocasiones Dios dice, vale, intenta buscar la felicidad ahí y verás que vas a estar cada vez más y más desesperado, más y más vacío. Los creyentes en Éfeso, a los que les habla el apóstol Pablo, estaban en una sociedad tremendamente depravada, como la nuestra también. Los libros, se nos dice, los libros que existían en ese momento, que podían leer, eran libros muy inmorales, hablando de la mitología griega, mitología de los dioses, que era muy inmoral. El mundo romano, no sé si habéis visto o leído algo del mundo romano, de los emperadores y los césares, pero vivían vidas muy depravadas y corrompidas. El teólogo Orígenes, un teólogo de los primeros siglos, nos dice que cuando se cometía adulterio o prostitución no se consideraba como algo malo, se consideraba como algo normal. Y eso es de lo que nos está hablando aquí. ¿Y no os suena eso? Muchas veces en nuestro país cosas así se consideran como normales. Hace una semana, en un periódico nacional, aparecía una entrevista con un escritor y como titular de esta entrevista se decía esto. Decía este escritor: solo tener relaciones con la persona que te casaste es algo inhumano. Decía eso esta persona, y qué mentira más grande, y qué barbaridad más grande, pero eso es lo que piensa el mundo en el día de hoy. Esta persona que quería justificar su pecado diciendo que algo, que no hacerlo sería inhumano. Pero así vivimos en una sociedad que está trabajando duro para normalizar todas estas barbaridades y todas estas rebeldías en contra de Dios. Vemos la promiscuidad de nuestra sociedad, personas que van de pareja en pareja, relaciones abiertas incluso, parejas que viven juntas sin estar casados, y eso incluso ahora se ve como algo moral, pero no lo es delante de Dios. Vemos la pornografía, el adulterio, la prostitución, el homosexualismo, el travestismo, incluso ahora le quieren enseñar a nuestros hijos que no son ni niños ni niñas, sino que ya en el futuro tendrán que decidir si quieren ser niños o quieren ser niñas. Depravación, eso es el nombre que le da Dios. Y todo esto es porque han dejado endurecerse su corazón, han perdido toda sensibilidad. Y esto les lleva a toda clase de impureza, como dice este versículo. Todas las cosas que Dios llama pecado, que Dios abomina, ellos las quieren ver como normales. ¿Y por qué pasa esto? Porque en nuestra sociedad tanta gente ha perdido poco a poco la sensibilidad. Han dejado que el diablo les introduzca estas anestesias. Y es muy importante lo que dejamos entrar, lo que dejamos que entre por nuestros ojos, lo que dejamos que entre por nuestros oídos. Porque quizá no lo sabemos, pero el diablo nos está introduciendo una jeringuilla con una anestesia. Lo que vemos en la tele, lo que escuchamos que otra gente habla, lo que incluso hacemos con nuestras manos, puede ser una anestesia que cauteriza nuestra conciencia, que queme todo eso para que nos entreguemos al pecado. Una sociedad endurecida es donde vivimos, que son capaces de ver sufrir a alguien en la calle y no prestarle ayuda, que son capaces ellos mismos de acabar con la vida de sus propios hijos sin pensárselo dos veces y encima felicitarse y apoyar todo esto, que son capaces también, como habla aquí, de traicionar y ser infieles a la mujer o al marido y pensar que no hay problema ninguno con esto. Esa es la sociedad
que vivían aquí en Éfeso y en la sociedad que vivimos en el día de hoy. Y aunque este sea un tema difícil de tratar, no por eso podemos dejarlo. El mundo no tiene ningún reparo en bombardearnos a nosotros y a nuestros hijos con estos ideales depravados en cuanto al sexo. Así que no debemos simplemente escondernos y ya está, sino que debemos de ir a la palabra de Dios y ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Y la palabra de Dios sí que habla en cuanto a esto y nos dice que las relaciones sexuales son solamente en el marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es lo que ha establecido Dios. Y todo lo que salga de eso, Dios lo llama pecado. No importa cómo lo llame el hombre, no importa las leyes que diga el hombre, para Dios ese es el único sitio que tienen estas relaciones. Toda relación que salga de eso es pecado. Y aunque tantos han anestesiado sus conciencias y se han entregado a los placeres, a la lascivia, a toda clase de impureza, como habla aquí, los verdaderos cristianos no siguen estas cosas, abandonan todas estas cosas. Si me acompañáis por favor a 1 de Corintios. Corinto era también un lugar complicado, un lugar de muchísima inmoralidad, muchísima. Y en 1 de Corintios 6, el versículo 9, Pablo le está hablando a los corintios y les está hablando de que no les diga a nadie que sí, tú puedes ser cristiano y seguir con estas cosas también. Les dice, no, los cristianos abandonan todo este tipo de vida. 1 de Corintios 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, no os equivoquéis, ni los fornicarios, todo aquel que tenga sexo fuera del matrimonio y continúe en esto, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de la homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo el mundo que continúe en su vida y practique estas cosas como un modo de vida no heredará el reino de Dios, simple y llanamente. Pero mira lo que dice el versículo 11. Y ahí es donde entra el Evangelio. Dice el versículo 11, y estas cosas erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aunque alguien se haya apartado, se haya entregado estos placeres, hay respuesta, hay solución, hay esperanza. ¿Dónde? No en ninguna otra cosa más que en Cristo, solamente en Él. Acordaos de Cristo hablando con la mujer samaritana. 5 maridos había tenido y el que tenía ahora no era su marido, una mujer inmoral. Y esa mujer encontró salvación y perdón en Cristo. Y tú hoy también lo puedes encontrar. Cualquier persona, no importa el pecado, lo sumergido, lo profundo que haya caído, puede encontrar el perdón en Cristo. Así es el Evangelio que predicamos. Así es el Evangelio de Cristo. Hay perdón de cualquier tipo de pecado. Y aquellos que son salvos, les dice ahí, esto erais algunos, pero ahora habéis sido lavados. Hay una transformación radical. Hay una transformación tremenda. Abandonáis este pecado. Así que no me digas que tú tienes una mariposa en casa que no tiene alas, que no tiene colores y que sigue arrastrándose por el suelo. Si me dices que tienes una mariposa así en casa, sin alas, sin colores y que sigue arrastrándose por el suelo, te voy a decir, lo que tú tienes en casa no es una mariposa, es un gusano, aún no es mariposa. Así que, de la misma manera, no digamos que alguien es cristiano, no pensemos y nos convenzcamos que somos cristianos si estamos hablando como el mundo, viviendo como el mundo, pensando como el mundo, vistiendo como el mundo, amando el mundo. Dijo el apóstol Juan, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No me digas que eres cristiano separado del mundo y quieres imitar al mundo. No, eso no funciona. Ese pecado hay que abandonarlo ya. No me digas que eres cristiano, que Cristo es tu Señor, pero que quieres seguir viviendo a tu manera. No. No me digas que eres cristiano, limpio de tus pecados, pero que te entregas a la suciedad de la fornicación. No, el cristiano verdadero abandona el pecado. Lo abandonó cuando fue salvo y sigue luchando contra el pecado cada día de su vida. La vida transformada abandona el pecado. Pero ya para acabar, una vida transformada no solamente abandona el pecado, sino que también
es una vida que aprende de Cristo. Porque mucha gente lo que dice es, uy, el cristianismo es una religión de solamente no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Es una religión tan negativa de legalismos, de prohibiciones, pero no. Y aquí en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 20, volvemos a Efesios capítulo 4, versículo 20, otra vez esa palabra más que significa pero, que me encantan esos peros de la Biblia, habría que hacerle un círculo a cada uno de ellos. Dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No es solamente abandonar el pecado, sino aprender de Cristo. Aprender de Él. Aprender a Cristo, dice aquí. Y en medio de todo este pecado que tenemos que abandonar, también hay algo muy importante que tenemos que aprender. Y el lenguaje aquí es extraño porque no decimos que nosotros aprendemos a alguien, no solemos decir eso. Puedes aprender sobre alguien o acerca de alguien, pero nunca aprender a alguien. No es algo que digamos en el español. Puedes aprender a sumar, aprender a hablar en otro idioma, pero no aprendes a personas. Yo no digo, he aprendido a mi padre mucho. No, eso no se dice en español. Así que, ¿a qué se refiere Pablo? Pablo utiliza este lenguaje extraño aquí para enseñarnos de que el aprendizaje del Evangelio de Cristo no es como otro aprendizaje. No es como ir al cole a aprender matemáticas o lenguaje o lo que sea. El aprendizaje de Cristo no es solo a través de nuestros pastores y maestros que aprendemos sobre Cristo, no es solamente por medio de la Biblia que nos habla y Cristo nos habla directamente y aprendemos de Cristo directamente, sino es incluso más que eso. Tenemos una relación con Él, estamos unidos a Cristo y por eso aprendemos a Cristo, aprendemos a ser como Él, aprendemos a vivir en Él, aprendemos a todo lo que Cristo es y lo que Cristo significa para nosotros. Es una relación tan íntima que Él utiliza aquí esa preposición a en vez de otro tipo de preposición. Y me encanta que que Pablo habla aquí de aprender, porque el aprendizaje es algo que requiere tiempo. Piensa en todas las horas que has estado en el colegio en tu vida. Ahora Abigail está yendo 5 horas al día, 25 horas a la semana, y piensa en un año las horas que está un niño o un adolescente en el colegio. Lleva tiempo aprender, por supuesto, y en la vida cristiana también lleva tiempo. Unos van más rápido, otros más lento. Algunos pasan por etapas en que les cuesta comprender esa lección y se atascan ahí, pero cuando la aprenden ya pueden avanzar a otros y pueden progresar. ¿Y cómo aprendemos en la vida cristiana? Dice ahí, oyendo, si en verdad le habéis oído. Podemos aprender a Cristo oyéndole a Él, oyéndole. Pablo sabría que habría gente que estaba en Éfeso que no serían salvos, aunque quizá pensaban que sí, por eso dice, si en verdad le habéis oído. Sus vidas no demostraban que habían venido a Cristo, no había una vida transformada, entonces por eso dice Pablo, si en verdad. Y puede ser que tú has venido a Cristo por la fe y eres salvo, y eso es solamente por su gracia. Y quizá no entiendas todo lo que ocurrió en aquel momento, pero tu salvación no depende de cuánto entiendas, tu salvación depende de Cristo. De Él depende nuestra salvación y de creer en Él. Una vez que somos salvos, Dios nos da el deseo de aprender más de Él, oyéndole y siendo enseñado por Él. Por Él habéis sido enseñados, dice Pablo. Los efesios habían sido enseñados por Pablo. Se nos dice que cuando estaba Pablo allí en Éfeso, que todos venían de muchas zonas para escucharle. Y Pablo aquí les pregunta, ¿habéis sido enseñados por Cristo o no? Cuando Pablo enseñaba, él quería que su voz fuera simplemente la voz de Cristo enseñando al pueblo. Me acuerdo cuando fui a entrar al seminario hace ya 5 años, el pastor Alan Kearns, que es el que hace los vídeos estos que mandamos, el doctor Alan, me dijo unas palabras que siempre las recordaré. Creo que a lo mejor las he compartido en otras veces, pero él dijo, Alejandro, vas a ir al seminario, vas a aprender de mucha gente, de muchos pastores muy experimentados, con mucho conocimiento, pero lo importante es que tú aprendas de Cristo. Que a través de esta gente, a través de lo que te enseñen, que tú aprendas de Cristo. ¿Y por qué es tan importante que como cristianos aprendamos de Cristo? Dios pone a maestros, a pastores para que aprendamos también. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tus ojos están mirando solamente a un hombre, cuando ese hombre caiga, cuando ese hombre te falle, cuando ese hombre se vaya,
entonces te vas a tambalear. ¿Por qué? Porque tú estabas aprendiendo solamente del pastor o del maestro o de este predicador en YouTube y estabas mirando solamente a esa persona. Pero cuando tú estás aprendiendo de Cristo directamente, es decir, Cristo utilizando su palabra, Cristo utilizando a un pastor o maestro, pero tú estás aprendiendo de Cristo, tus ojos están en Él. Cuando pasa eso, sabes que Cristo no te va a fallar. Cristo no se va a ir, sino que siempre va a estar contigo. Tenemos que aprender a Cristo porque la verdad está en Él. Este mundo de relativismo, este mundo de mentira, no vas a encontrar la verdad allí. Pero la verdad, ¿dónde está? Dice el versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús, solamente en Él. Y si no le conoces en el día de hoy, te digo, la verdad está solamente en Jesús. Este mundo te va a mentir, las personas de este mundo te van a mentir. O te van a decir quizás, oh, todo es relativo, no existe la verdad. Pero la verdad sí que existe. Y la verdad está en Jesús, es el único que no te va a fallar. Así que si no le conoces, ven a Él en el día de hoy. Ven a Él, tú que estás cargado y trabajado, y Él te hará descansar. Él tiene misericordia, no importa cuán lejos hayas ido. Él tiene misericordia y transformará tu vida. Y si le has conocido, recuerda, el cristiano verdadero ha sufrido una metamorfosis, como esa mariposa, una transformación total. Así que abandona el pecado. El pecado de querer ser como el mundo, abandona ese pecado. No amemos al mundo ni los que están en el mundo. Abandona el pecado de hacer las cosas a tu manera. Yo pienso que esto es correcto, yo pienso no. Abandona eso. Y abandona el pecado, por supuesto, de entregarte a los placeres de este mundo. Porque Dios juzgará a aquellos que se entregan a este tipo de libertinaje. Pero no solamente abandona el pecado, sino aprende. Aprende de Cristo, aprende sobre Cristo, pero apréndele a Él, a vivir como Él y a ser como Él. Vamos a orar y le pedimos que el Señor bendiga su palabra.